Saludos desde La Habana. La televisión cubana abre una transmisión especial en homenaje a la gran vedette de Cuba, Rosita Fornés, una de las artistas más queridas de Cuba, quien falleció este 10 de junio a los 97 años de edad. Hoy rendiremos tributo a la versátil actriz quien ostentaba los premios nacionales de televisión, teatro y música. Una mujer sin dudas excepcional que conquistó los más diversos escenarios y brilló en todo precisamente por ser una artista integral que hizo opereta, zarzuela, comedia ligera, drama clásico, revista musical, el cabaret, radio, cine y televisión. Estaré acompañada en esta transmisión por el colega Froilán Arencibia, quien se encuentra en el Teatro Martí, donde tendrán lugar hoy las exequias de Rosita Fornés, el mismo teatro que la acogiera más que ningún otro. Hoy le estaremos rindiendo homenaje a una artista popular, querida y quien será siempre para todos la eterna gran vedette de Cuba. Adelante, Froilán. Gracias, Indira. Efectivamente, la televisión cubana transmite en vivo desde el Teatro Martí de La Habana las exequias de la gran vedette de Cuba, Rosita Fornés, quien por voluntad personal decidió que sus restos descansaran aquí en Cuba, país que la acogió muy pequeña y donde desarrolló la mayoría de su gran trayectoria artística. Aquí protagonizó las grandes obras teatrales del teatro lírico, los grandes musicales. Aquí desarrolló y protagonizó, estelarizó los principales programas de televisión, obras de teatro. También en Cuba realizó cine, en fin. Todos tenemos nuestra particular visión de Rosita Fornés, con ese encanto particular, esa magia que le imprimía a cada una de sus actuaciones. La gran Rosita, la gran vedette de Cuba, hemos venido hoy hasta aquí, hasta el Teatro Martí, a brindarle un último adiós, que se nos antoja el primero de los múltiples aplausos que todavía habrá de merecer en la eternidad. La televisión cubana les llevará a ustedes a partir de este momento y hasta que parta el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Colón, donde reposarán definitivamente sus restos en el panteón familiar. Allí estará junto a Armando Bianchi, la persona que la acompañó gran parte de su vida, su pareja inseparable en el arte, en la televisión y en las tablas. Nosotros vamos a estar aquí conversando con personalidades del arte que estuvieron junto a Rosita, la conocieron, participaron junto a ella en espectáculos, obras de teatro, en el cine, en los musicales que Rosita protagonizó a lo largo de su fructífera vida artística que se extendió por casi 80 años, desde que a los 18 debutara siendo prácticamente una niña. Este escenario, como les decía, del Teatro Martí, la acogió en algunas de las principales obras del repertorio lírico que protagonizara de la mano de Antonio Palacios y Miguel de Graudi, con la dirección musical de los maestros Ernesto Lecuona y Gonzalo Roy. Aquí Rosita protagonizó Las Leandras, Los Gavilanes, La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, Luisa Fernanda, Pardon Madame. Ese fue su debut como directora de su propia compañía, un hecho poco conocido, pero aquí el Teatro Martí la acogió en el debut de Perdón Madame, también Victoria y Zúzar, en fin, grandes obras del repertorio lírico que Rosita estelarizó aquí en el Teatro Martí, desde donde hoy transmitimos a ustedes, a todo el pueblo de Cuba, que físicamente no podrá estar junto a ella, pero que nos acompañará con su energía, con su vibración, con sus aplausos, cada uno desde su hogar y los que puedan, por supuesto, acompañándola en el último adiós cuando el féretro parta aproximadamente a las 2:30 de la tarde, desde aquí, desde el Teatro Martí, a todo lo largo del Prado Habanero, el Malecón, la Avenida 23 hasta 12 y posteriormente hasta el cementerio de Colón. Allí, reitero, para que la población lo conozca, tendrá lugar una ceremonia íntima, una ceremonia familiar. Muchas han sido las muestras de cariño, por supuesto, de admiración, de respeto, mucha evocación por estos días a la particular forma en que cada uno de nosotros recuerda a la gran vedette de Cuba. Los que trabajamos junto a ella en alguna oportunidad, tuvimos la oportunidad, valga la redundancia, de compartir el escenario, sabemos de su generosidad, de su afabilidad, de esa magia que sabía imprimirle a cada actuación y del momento que tenía siempre para una foto, para una frase amable, para un gesto con el mucho público que acudía a sus actuaciones y le pedía una foto, un autógrafo, simplemente una sonrisa. Cubana, cubanísima,
Hoy recordamos y siempre a nuestra Rosita Fornés. Se ha abierto el telón, vengan los aplausos para nuestra gran Rosita Fornés, la vedette de Cuba. Les decía que íbamos a estar esta mañana compartiendo con algunos artistas y personalidades de la cultura que estuvieron junto a Rosita. Ya me acompaña ahora aquí en el set y tengo muchísimo gusto en presentarles a la primera actriz, Luisa María Jiménez, de la televisión, del teatro, del cine. Bienvenida, Luisa María. Gracias, gracias. Luisa, ¿trabajaste junto a Rosita? Sí, trabajé con ella en el teatro, en la obra Se Permuta, que posteriormente se llevó al cine y por Juan Carlos Tavío y Tomás Gutiérrez Alea. Yo hacía un pequeño papel, no era de las más importantes, pero mi relación, el verla, trabajar, sí, participé de eso, ¿no? Y mira, ahora que falleció, te digo que yo siento la grandeza de su vida, de su imagen. Me oprime un poco el corazón porque Rosita, nosotros la visitábamos, sobre todo mi esposo, Miguel Ginarte, la visitaba con mucha frecuencia porque ella lo pedía. Ella llamaba a mi casa casi todas las semanas. Luisita, ustedes vengan por aquí a verme, y nosotros íbamos a verla. Y me sorprendía mucho cuando Rosita me decía que me admiraba, que sentía una admiración tremenda hacia mí y que ella no se perdía nada de lo que yo hacía. Y yo me quedaba atónita porque le decía, ¿cómo es que tú me admiras a mí? Si la que te admira y la que se obnubila ante tu imagen grandiosa soy yo. Y me decía, no, Luisa, estás equivocada. Estás equivocada. Tú no sabes lo que enseñas, lo que aportas, Bueno, no voy a estar ahogándome en elogios y cosas. Eran palabras de ella y yo casi que no lo podía creer. Porque que Rosita te diga que te admira, imagínate. Por supuesto. Tú. Pero sí ella llamaba casi todas las semanas. Cuando nosotros nos demorábamos un poco en llamar, ella llamaba. Que necesitaba que fuéramos a verla, que el cariño que nos tenía, sobre todo a mi esposo, a mí, que porque yo no... Y cuando él iba solo, le decía, tráeme a Luisita, que venga por aquí. Entonces, cuando una persona de esa, que para mí es un símbolo nacional, que para mí te habla y se refiere a ti de esa manera, mira, perdón, es conmovedor, es asombroso, es lo que tengo que decirte. Creo que también una actriz como tú pudiera pues brindarnos la opinión acerca de la versatilidad de Rosita, que se movió en diferentes facetas. Hay quien no lo aprecia bien. Creo que hay muchas personas que no supieron de verdad apreciar ese abanico tan grandioso donde se movía Rosita. Creo que actuaba deliciosamente. Esa actuación que hizo en Se Permuta, que la miro en papeles secundarios, en el teatro, yo no encuentro aquí otra persona, otra artista que haya navegado con tanto éxito por todas las especialidades del escenario. Y además pusieron hace poquito una comedia de ella con Enrique Almirante. Había que verla mejor. Imposible, más deliciosa, más exquisita, más concreta, más no, de verdad que una actriz enorme. Muchas gracias. Estoy un poquito emocionada. Comprendemos, Luisa, comprendemos que una actriz enorme, una artista imperecedera, una figura gigante. Muchas gracias, Luisa, por tus palabras y por tus testimonios en esta transmisión especial de nuestra televisión. Comprendemos que la emoción embarga a muchos de sus compañeros y a muchos artistas que, lógicamente, han visto en Rosita una leyenda, un mito, un referente, una personalidad inconmensurable, sin duda alguna. Nosotros continuamos aquí en esta transmisión especial. Les recordamos que Rosita pues, es una artista que ostenta el Premio Nacional de Teatro, el Premio Nacional de la Música y el Premio Nacional
de televisión. Sin duda alguna, una actriz muy integral que se movió por diferentes géneros dentro del medio del espectáculo, como decía Luisa María, también en el cine y en el teatro. La recordamos, por ejemplo, en la obra de Nicolás Dor, Confesiones en el barrio chino, dirigida por el maestro Nelson Dor, allá por los años 80, 2 temporadas en el Teatro Nacional. La recordamos también en Nenúfares en el techo del mundo. Los que son algo, ya pasan de 40 años, pues también la recuerdan en La Permuta, que fue el antecedente, como explicaba Luisa, de la película que después llegó a ser muy popular, pero esa obra se puso y fue también muy popular y dio pie a la película. En fin, a Rosita la recordamos como una artista integral, con una refinada cubanía y muy cercana a todos sus compañeros y al público. Cuando salía al escenario y veíamos esa personalidad, parecía inalcanzable, pero aquellos que tuvimos la oportunidad de estar cerca de ella, pues comprendemos que siempre fue muy asequible, muy generosa y que gustaba de conversar con cualquiera que se le acercara. También fue una artista muy disciplinada. En una oportunidad, trabajando en una gala de la Unión Nacional de Arquitectos de Cuba, dirigida por el maestro José Ramón Artigas y su asistente Lesván Díez, pues tuvo oportunidad en la pata del escenario de intercambiar algunas palabras mientras aguardábamos por comenzar el espectáculo. Muchas personas llegaban, se acercaban, le pedían un autógrafo, una foto, una frase amable, una sonrisa, simplemente pasar por la experiencia de estar cerca de ella. Y cuando terminó todo, le pregunté, Rosa, ¿y cómo lo consigue? ¿Dónde está el secreto de esa fascinación que ejerce usted en prácticamente todo el público cubano? Me miró y me dijo, si algún misterio existe, será el respeto que le tengo al público, porque siempre salgo a darlo todo al escenario. Y así recordamos a Rosa, así la recordamos a lo largo de su fructífera y extensa carrera artística, saliendo al escenario, al plató de la televisión, al set de cine, del Teatro Carlos Mar, del Mella, del Teatro América, del Anfiteatro de La Habana, dando siempre lo mejor que podía entregarle un artista al público, el respeto, su calidad y su entrega. Esa es la Rosa que recordamos en el día de hoy, y también a la artista cubanísima que en los años 50, en el año 59, estaba presentándose en España un muy fabuloso contrato, presentando allí en el Teatro Alcázar, en el Teatro Calderón, en el Teatro de Madrid, pues espectáculos de la zarzuela con un contrato, y sin embargo al triunfo de la Revolución decidió regresar a Cuba, rompió con ese contrato y echó su suerte con el naciente proceso social que se iniciaba entonces. Aquí fundó el Teatro Lírico Nacional en el año 1962 y se presentó muy cerca del escenario desde el cual hoy transmitimos, aquí en el Teatro Martí, también en el Teatro Pairé, en el Gran Teatro de La Habana, en el Teatro Campo Amor, hoy día en una restauración tal vez demasiado prolongada para lo que los amantes del teatro esperamos de que pronto pueda ser restaurado. Bueno, estamos por lo tanto en una zona que sirvió de muchas veces de escenario a las actuaciones de Rosita Fornés. Tengo ahora aquí a mi lado también a otro de los actores que compartió durante mucho tiempo en diversas oportunidades con Rosita Fornés y que ha venido, por supuesto, como un grupo de personalidades de nuestra cultura, de la televisión, de la radio, del cine, del teatro, a decirle no un último adiós, sino a brindarle un lindo aplauso a nuestra Rosa Fornés. Bienvenido, maestro. ¿Cómo recuerda usted a Rosita Fornés? Yo tuve el honor, el grandísimo honor de hacer lo último que hizo en la televisión de Teleplay y me sentí honrado totalmente. He viajado mucho con ella, la quiero muchísimo, y te voy a decir una cosa sincera, yo no sé lo que es la muerte, pero hay muertos y muertos. Y la Rosita me ha afectado profundamente. Yo lo único que puedo decir, que le digo a Rosita, que yo, por ser uno de los más viejos, pronto estaré contigo.
y que lo espera ya. Le mando el beso más grande que le pueda mandar uno de los actores más viejos que queda en la televisión. Pero más querido también. Creo que debíamos referirnos a... Porque usted pudo ver a Rosita en diferentes momentos de su vida, desde muy joven y ya también hasta cuando era una actriz reconocida. ¿Cómo valorarla en esas diferentes fases? Mira, para mí fue lo más grande del mundo después de viejo compartir con Rosita Fornés. Hice TNP, que dirigió una cuadra, hice muchas cosas, la vi fuera, fui de visita y la vi. Y con Rosita Fornés había que amarrarse los pantalones para trabajar. ¿Por qué? Era una actriz perfecta, estaba muy segura siempre de su papel y te ayudaba mucho en tu inseguridad. Yo tenía alguna inseguridad, claro, al lado de Rosita uno se ponía muy nervioso. Por supuesto. Yo estoy al lado de Rosita Fornés, pero me sentí muy feliz de poder lograr eso en mi vejez, de trabajar con ella tantas veces, de hacer un teleplay maravilloso y nada, yo me siento feliz de haber trabajado con ella, de haberla aprendido. Hay algo que quería preguntarle, porque durante la transmisión y con los artistas que han conocido a Rosita, en algún momento nosotros mismos que trabajamos junto a ella, Rosita, una gran vedette, una gran diva, toda una leyenda, y sin embargo se mostraba con sus compañeros muy cercana. ¿Cómo la recuerda usted? ¿Era una persona de pose? ¿Era una persona con determinación? ¿O era, cómo recuerda usted a Rosita? Era tan sencilla que daba miedo su sencillez. Entonces, si yo estoy por encima de la voz, es la mujer más sencilla que yo conocí de todas las actrices con quien he actuado. Pero cuando salía al escenario o a la escena de televisión, como usted dice, había que amarrarse los pantalones. Había que amarrarse los pantalones porque era muy segura, muy actriz y no podías fallar al lado. No podías. Es que no quiero seguir hablando, me voy a conmover y es muy ridículo conmover. Pero me gustaría ahora una última opinión. Ya me dijo que como actor había que amarrarse los pantalones, que la recuerda con mucha sencillez, y desde el público, cuando iba al teatro a verla, supongo que en innumerables oportunidades, desde el público, ¿cómo percibía a Rosita? Cómo la percibía toda Cuba. Yo no soy especial para recibir la actuación de una persona. Toda Cuba la recibía al igual que ella. Es una cosa que era una cosa, te lo digo, sobrenatural. Ver a Rosita en escena te decía, ¿es cierto lo que estoy viendo o es una visión? Y yo estoy seguro, y eso te lo digo aquí con mi amor, que yo la voy a, si existe algo, yo la voy a volver a ver, muy pronto, muy pronto. Muchas gracias, maestro, por sus testimonios. Hemos conversado con otra de las personalidades que, por supuesto, actuó junto a Rosita y compartió con ella escenario, que nos ha brindado un testimonio muy emotivo de la impronta de Rosita Fornés como actriz, como personalidad de nuestra cultura. Seguimos aquí en esta transmisión especial desde el Teatro Martí de La Habana, conversando, recogiendo testimonios de artistas que estuvieron junto a Rosa en su larga trayectoria profesional. Nos hemos referido a su impronta en la televisión, en los espectáculos musicales. Seguramente tendremos oportunidad, andando el tiempo, de conversar con algunos de los directores que estuvo junto a ella en aquellos inolvidables espectáculos de variedades que protagonizara en el Carlos Marx, en el Teatro América, en el Mella, en el Anfiteatro de La Habana, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, antiguo Teatro Nacional, que hoy tiene en uno de sus portales una inmensa y bella foto de nuestra Rosita, para que el público también pueda llegar hasta allí, depositarle flores y rendirle el homenaje que todo el pueblo de Cuba quisiera, pero que los capitalinos, conservando las distancias físicas y con todas las medidas de bioseguridad a la que nos obliga la circunstancia de la COVID-19, pero que seguramente una parte considerable del público querrá también sumarse a este homenaje a la gran vedette de Cuba. Ahora pasamos nuestra señal hacia el estudio, allá se encuentra Indira, en algunos momentos estamos de regreso.
Muchísimas gracias, Froilán. Y ya lo decías, por supuesto, todo el público de La Habana también podrá rendirle homenaje a nuestra gran vedette. Desde las 10:30 de la mañana, pues las puertas del Teatro Martí estarán abiertas para ese público, por supuesto, respetando todas las medidas con respecto a la COVID-19. Ya decíamos que el pasado 10 de junio la Rosa de Cuba cerró sus pétalos, pero por supuesto queda entre nosotros su profesionalismo, su amor por su país y su público. Sus 8 décadas de trayectoria artística constituyen un referente sin dudas para la nueva generación de artistas de nuestro país. Aunque nació en Nueva York, eligió ser una artista cubana y así se presentó ante el mundo, porque según afirmó en una entrevista televisiva, en Cuba se crió y se formó. Corazón de nuestra Los grandes teatros de nuestro país han sido testigos de ese amor incondicional y de múltiples homenajes por su trayectoria artística. En esas celebraciones, Rosita Fornés estuvo muy cerca de jóvenes artistas que recuerdan su legado. Yo la voy a recordar para toda la vida y más cuando delante de todo ese público me dijo con estas palabras: a ti por ser una creación. Eso a mí nunca se me va a olvidar en la vida. Las nuevas generaciones hablan hoy con admiración de la joven que con tan solo 15 años triunfó en la Corte Suprema del Arte, de la mujer que fue pionera en Cuba de la comedia musical, el teatro lírico y trascendió con su interpretación de operetas y zarzuelas memorables que marcaron una impronta en la escena de la mayor de las Antillas. Desempeñó un papel fundamental en el Teatro Lírico Nacional, incluso en 1961. Tengo entendido que ella y María de los Ángeles Santana, entre otros artistas, inauguraron el grupo Teatro Lírico Nacional en el García Lorca, con la zarzuela La Revoltosa y la Verbena de la Paloma. Rosita Fornés, nuestra Rosita Fornés, para mí es un paradigma de artista. Una artista que se desempeñó con maestría y éxito en cine, teatro, televisión, además poseedora de un encanto muy especial y de una ética muy grande hacia su trabajo y sus compañeros. La primera vedette de Cuba fue ante todo un ser humano excepcional, que llevó con modestia los premios nacionales de televisión, de teatro y de música. Asimismo, conquistó el reconocimiento que más anhelan los artistas, la admiración y el cariño de su pueblo. Ella también poseía una cualidad maravillosa, que era el respeto y el amor al público. Siempre le dedicó un minuto a cada persona que se le acercaba. Creo que por eso es merecedora del amor que el pueblo cubano le profesa. Para nosotros los jóvenes artistas, la manera de mantenerla viva creo que será dejarlo todo arriba de los escenarios cada vez que nos toca actuar, como lo hacía ella, creo, ¿no? Como se ve en los videos que siempre he visto de ella, que con esas ganas enormes siempre regalar todo el arte que tenía dentro. A ese público que la recibía con cariño se entregó en cada presentación. Sus cercanos afirman que no faltaba a sus compromisos aunque se presentaran imprevistos. La describen como incansable y rigurosa, de ahí su versatilidad. Por eso Rosita es ejemplo de disciplina y constancia, una artista a prueba de fuego. El muro de lo oscuro, qué duro es sobrevivir. Rosita nos deja un gran legado. De ella debemos aprender su entrega, su dedicación, su profesionalidad. Dejó una obra maravillosa como intérprete que está en nuestro imaginario. Rosa Fornés, donde quiera que estés, te quiero mucho. Desde su balcón, Andrés ofrece conciertos a los médicos que luchan contra la COVID-19. El pasado domingo en su repertorio hubo una canción especial para la Gran Rosa de Cuba. Este es Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
ciertamente muchísimos son los artistas, intelectuales, amigos y familiares que le rinden homenaje a esta excepcional mujer. Y hoy tengo a una de ellas en el estudio, periodista, locutora, y una mujer que tuve el gusto de presentarla más de una vez sobre el escenario. Hablamos de Rosalía Arnáez. Muchísimas gracias y qué bueno que puedas estar con nosotros aquí. Gracias, Indirita. Muchísimas gracias por invitarme a este programa que es un homenaje sincero de la televisión cubana a esta grande, considerada por la crítica como el último ejemplo de la gran diva, de las grandes divas que ha dado el continente nuestro, americano, pero también España. Y te recuerdo que yo de niña siempre pensaba que Rosita había nacido en España, porque la veía cantando cuplés, coplas, música española, y claro, es una elegida por esas cosas del destino. Nace en Estados Unidos, pero después de niña, sus padres españoles, vive gran parte de su infancia, de su adolescencia en España, y allí se va llenando de todo ese ámbito de la música española y del teatro español, porque por ascendencia materna su abuelo era empresario teatral, un tío también era actor dramático. Y cuando ellos emigran hacia Cuba nuevamente por causa de la guerra en el año 36, ella viene en el barco, tiene 13 años y ella canta para todo el mundo. Eso está registrado en su biografía. Y canta un tema muy triste que inmortalizó Carlos Gardel, Silencio. Tenía que ver con la guerra porque el texto, el poema, habla de una madre que pierde a sus hijos en la guerra y aquel era el ambiente. Y la niña artista ya estaba a tono con lo que estaba sucediendo en el mundo. Y luego, ya en Cuba, la CMQ Radio, pues idea la Corte Suprema y ya empieza su carrera de la mano de los grandes. Sin embargo, su padre quería que estudiara mecanografía, que estudiara inglés y no la asociaba con el arte. ¿Cómo esa niña audaz, caracterizada por el don de la simpatía, como dijera Norge Espinosa en uno de los obituarios que se escribieron sobre ella, llega a ser esa mujer? Es algo, yo pienso que es una elegida de la vida, de la naturaleza, una persona que nace una vez en el siglo XX, evidentemente, para nuestro país tiene que ubicarla en lo más alto de la constelación de las estrellas. Es una vedette completa, porque tenía música, su oído, su voz, cantaba bello, era una mujer hermosa, era una mujer simpática, carismática, pero hace unos instantes hablaban de su profesionalismo. Mi primer recuerdo, estoy haciendo así memoria, mi primer recuerdo cuando empiezo a hacer televisión, sabes que comenzamos, nuestro director, el que me hizo la primera prueba está muy cerca de mí, hoy trabajando aquí con él estoy nuevamente, fue en los informativos, pero también hice el programa de Buenas Tardes. Y en un programa Buenas Tardes, saben que los programas musicales se hace un ensayo en seco, después se hace un ensayo con cámara, para ya ir al aire el programa en vivo. Y estábamos en un estudio del Foxa, y había muchos artistas. Y estaba Rosita entre ellos, y iba a interpretar la balada para un loco. Ensayó, pero ensayó como si fuera la actuación. Y con aquella sencillez dijo, por favor al director, ¿puedo volver a pasar el número? Como si ya estuviera en vivo al aire. Y aquello me sorprendió porque todos los cantantes y los músicos llegaban, marcaban, bueno, sí, tarareaban un poco. Rosita lo hacía entregándose desde el ensayo. Fíjate qué profesionalismo. Después, en el Guzmán 82 o 83, ella se alza con el premio de la popularidad con la canción que estábamos escuchando, que es La vida de un comediante, que aunque esté triste tiene que salir a reír y a cantar y a bailar. Y eso fue su vida siempre. Yo la admiro, la entrevisté varias veces. Te contaba una anécdota cuando estaba en los programas de Por las Tardes de hoy mismo, que la fui a entrevistar y me dijo, somos tocayas. Y sé que es tu asiento, pero me vas a dejar sentarme aquí porque mi lado bonito es el lado derecho. Y yo le dije, claro, Rosita, usted tiene más derecho que yo. Y siéntese en mi asiento, en el lado derecho. Rosita Fornés es un paradigma para todos.
pero desgraciadamente, y tengo que decir así, es irrepetible. Fue un fenómeno único en el arte en Cuba. De Rosita vamos a seguir conversando, por supuesto, Rosalía, en esta emisión. Estaremos acompañándolo aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Luego retomaremos esta transmisión a las 2 de la tarde y le estaremos contando otras anécdotas, rememorando a esa mujer bellísima, atractiva, aun cuando ella no se consideraba así, que fue Rosita Fornés. Me dicen ya que Froilán Arencibia está listo con otro invitado. Pues adelante, por favor. Doctor, nos brinda unas declaraciones para la transmisión de la televisión. Siéntese, por favor. Yo se lo... ¿Así? Retorna la señal de la televisión cubana al Teatro Martí de La Habana, donde personalidades, amigos y parte de la población ha venido a rendir tributo a la gran vedette de Cuba, Rosita Fornés. También se sumó a ese homenaje a nuestra Rosita el doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, gran amigo de la vedette. Tenemos el inmenso placer de que el doctor Eusebio nos acompañe en esta transmisión de la televisión cubana. Muchas gracias, doctor, por acceder a nuestra entrevista. Quisiéramos preguntarle qué visión, qué impresión, cómo recordar a Rosita Fornés. Bueno, creo que es una época que se va con ella. Creo que ella ha marcado profundamente el siglo del arte cubano y creo que llenó todos los espacios posibles de los géneros clásicos. Se nutrió además de la fuente española, su cariño por don Antonio Palacios, que tanto significó para la opereta y la zarzuela en Cuba, su presencia en México, en Argentina, en Estados Unidos, y además algo muy importante, y es su carácter, su bondad en medio de una personalidad tan fuerte, tan querida por todas las generaciones, por todos los sectores de la sociedad. ¿Dónde están ahora esas personas que en determinado momento consideraban que su arte no era el arte del momento? Ella, como Alicia Alonso y como otros grandes, pertenece a todos los tiempos y va a quedar en la memoria del pueblo cubano, que le rinde el tributo además a una gran cubana que quiso a su empatía entrañablemente, que no la dejó nunca, que siempre tuvo su corazón puesta en ella. Y aquí en este teatro, donde tuvo ella tanta gloria y donde fue tan cariñosamente aplaudida, es una cosa verdaderamente impresionante verla aquí, escucharla aquí y saber que su fama y su nombre la harán escapar de las dos terribles acechanzas, la muerte y el olvido. Doctor, no nació en La Habana, pero sin duda alguna su trayectoria fundamental está ligada a nuestra ciudad y, como usted decía, le aportó la refinada cubanía a su arte y a su trayectoria. ¿Cómo usted personalmente, de esos encuentros que tuvo con ella, la recordaría? La quiero mucho y pude conocer a Rosalía y pude conocer a Rosita. Tuve la posibilidad de conocer a las dos personalidades que habitaban en ella. Conocí a su madre, que era su locura, su pasión extraordinaria
por darse siempre en el anfiteatro, en el Gran Teatro de La Habana, en cualquier escenario. Su cubanía era tan intensa que hace pensar muchas veces que algunos creen que una persona en los tiempos que vivimos tiene que ser necesariamente un descamisado, que la revolución no admite el refinamiento. Se equivocan. Los hombres más importantes de la revolución que pude conocer la quisieron profundamente. Soy testigo excepcional de la admiración de Fidel por ella, que era muy grande, extraordinaria. Además, una mujer que con gran modestia decía que no era bella, cuando era un paradigma de la belleza y la hermosura, y fue el fruto del amor extraordinario de sus padres, que, como tú bien has dicho, la engendraron lejos de Cuba, con su ascendente catalán, Palet Fornés, con su extraordinaria adhesión a la cultura española e hispanoamericana, mexicana en México, argentina en Argentina, cubana universal. Es lo que creo de ella. No podía decirte más. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Leal. Hemos conversado, amigos televidentes, con el doctor Eusebio Leal, historiador de la ciudad, quien también se ha sumado como amigo a este homenaje a nuestra gran Rosita Fornés, que se tributa aquí en la sala del Teatro Martí, en la platea del Teatro Martí, escenario de grandes de las obras, operetas y zarzuelas que protagonizara Rosita Fornés. Nuestra transmisión continúa y estaremos conversando, por supuesto, con otras personalidades que trabajaron, conocieron a Rosita. Ahora la señal regresa a nuestros estudios. Y sobre esta cubana universal, como decía el doctor Leal, continuamos hablando en esta emisión con Rosalía Arnáez. Rosalía, Rosita siempre dijo que además de la oportunidad y la suerte, había que ser audaz en este mundo artístico tan complejo a veces. Y para una mujer como ella, que triunfó en la Corte Suprema del Arte con apenas 15 años, me imagino que fue bastante complejo porque era apenas una niña. ¿Cómo fueron esos inicios de Rosita? ¿Cómo se abrió su camino? Mira, a raíz de que ella, ya supimos que estaba convaleciente, empezamos a buscar información sobre su vida, empezamos a ver todo lo que en materia de videos, de discos, de música de ella está en muchos sitios de internet, y nos fue sorprendiendo la cantidad de números musicales, de revistas, de espectáculos en los que trabajó Rosita, que incluso no conocíamos. Rosita me dijo en una ocasión, ya hace apenas unos años, que ella salía a bailar y que le faltaba el calentamiento. Dice, por eso mis huesos se han resentido, porque yo salía a bailar y ponía la pierna por todo lo alto y me olvidaba de que había que hacer mucho calentamiento como un buen profesional del baile. Era bailarina, era actriz y era cantante, todo unido. Y además se le puede añadir que es de las artistas mejor vestidas de todos los tiempos. Es decir, para cada ocasión, Rosita tenía un vestuario maravilloso. Es decir, todo su prestancia, como decía el doctor Eusebio Leal, era una maravilla. Rosita es un paradigma, es un ejemplo, pero es una excepción. Realmente fue una mujer excepcional. Y más de 22 películas hechas en México, invitada por los grandes directores musicales y directores de cine. Eso es un récord que nadie puede igualar. Lo han mencionado los periodistas, todos los que leemos la trayectoria. Son 80 años sobre las tablas. Incluso mirando algunos videos de Rosita, por ejemplo, yo creo que pudieran ser una perfecta clase sobre prestancia en el escenario, sobre la manera de caminar, de mirar incluso al público. ¿Cuánto nos deja Rosita para las nuevas generaciones en materia de arte?
Mira, Rosita te decía al principio que es una elegida, ha sido una elegida. Nace a principios del siglo XX, en 1923, pero coincide con el desarrollo de las grabaciones discográficas, el desarrollo del cine, la época de oro del cine mexicano, después el surgimiento de la televisión. Es fundadora de la televisión cubana y en la televisión cubana ostentó papeles protagónicos en muchos de estos programas, sola y con su esposo Armando Bianchi, a quien quiso tanto. Es decir, Rosita fue transitando de el teatro, donde cantaba el cuplé, las coplas, todo esto, del arte dramático en escena, a la radio, a la televisión, al cine. Es decir, fue triunfal en todos los medios, porque vivió durante todo el siglo XX dando lo mejor de sí. Era una elegida, un talento único realmente. Yo le propongo, Rosalía, también a usted y a los televidentes escuchar una de las últimas entrevistas que dio a nuestra televisión. Esta vez fue con el periodista Dairon Bermúdez. Adelante. Una Rosa a sus 96 años continúa siendo la vedette de Cuba. Tenemos mucho gusto en presentar en actuación especial a la exquisita vedette cubana Miss Televisión 1953, Rosita Fornés. Dispuso de una de sus tardes para esta conversación, signada por el calor de mayo y la brevedad. Un momento para la rememoración de historias, del sentimiento hacia su público y de su autoconfesión como artista. En mi carrera, se puede decir que toqué casi todos los géneros. Tenía voz de soprano y hice mucha zarzuela, opereta. Constantemente estoy pensando en ti. El caso es que me dieron oportunidad de hacer mucho teatro y que les caía bien a la gente. No me parecía que como yo no lo hacía nadie. Rosa Fornés atesora cuánto premio recibió a lo largo de su carrera. Como en un santuario, estatuillas y enmarcaciones validan la significación de su obra. Constancia en imágenes junto a grandes como ella del cine y el teatro de Latinoamérica y España. Retratos de una época de oro en México o junto a Libertad Lamarque, prueba de la amistad entre ambas. Sin embargo, los recuerdos de su relación de trabajo con artistas de Cuba la honran. Trabajé en temporadas que hizo Lecuona también. Nuestra gran Esther Borja ha sido también la máxima cancionera que hemos tenido. He podido conocer y ver todavía a las grandes figuras que ha tenido Cuba. La gentileza en el trato y la sonrisa en su rostro son encantos que aún posee, porque lo agradable sobredimensiona la belleza de cualquier mujer, afirma. Me he considerado una mujer atractiva, agradable, y como me arreglo, porque he sido siempre presumida, pero nunca me he considerado bella. En escena, pues, como me veían un poco desde lejos, pero no me he creído una mujer bella. Me he creído una mujer agradable. Símbolo de una cultura, la nuestra, Rosa Fornés celebró los 80 años de su comienzo en los escenarios, cuando debutó en el programa La Corte Suprema del Arte, y desde entonces lo demás sería historia por su impronta en el cine, el musical y la televisión. Han sido muchos momentos bonitos. Se siente algo tan hermoso por dentro que no me lo puedo explicar con palabras. De nuevo saldrás. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para nuestra voz cantar. Cuando ya son las 10:45, el público ha comenzado a entrar en el Teatro Martí, por supuesto, respetando todas las medidas de protección, el distanciamiento necesario, el uso de las mascarillas, y allí continúa mi colega Froilán Arencibia para recoger anécdotas, testimonios de nuestra ídolo de siempre.
Bueno. No, todavía, yo le hago. Sí, estamos en el Teatro Martí, continuamos esta transmisión. Estábamos, por supuesto, saludando y brindando nuestras condolencias a los familiares de Rosita que están aquí. Se encuentran con nosotros, por supuesto, la primera actriz, Rosa María Medel, hija de Rosita, también su yerno y representante, José Antonio Jiménez, sus nietos, Yanio y Darien Jiménez Medel, y su hermano, con quien tengo ahora el honor de conversar. Me refiero al arquitecto José Enrique Fornés. Bienvenido a nuestra transmisión. Muchas gracias. Supongo que ser el hermano de Rosita Fornés sea como una marca que le ha acompañado siempre. Pero hablemos de la Rosita familiar. ¿Qué tal Rosita en la intimidad, como hermana, como persona cercana a usted? Bueno, mi hermana, el recuerdo máximo que yo tengo de ella, por supuesto, es de tipo familiar. Y es la mejor hermana que se pueda haber tenido, porque desde que yo era muy pequeño, cuando empecé a tener ya recuerdos, ya sentía el cariño que siempre nos daba y la dulzura con que nos trataba a mí y a nuestro hermano más pequeño todavía que yo. Entonces, desde el punto de vista artístico, la conocí también y me hizo a mí conocer muchas cosas, un ámbito, una serie de obras y cosas que no habría podido conocer de la forma que lo hice en toda mi vida. Pero lo que más recuerdo de ella fue siempre y será siempre el cariño. Siempre he sido su hermanito y yo también le decía mi hermanita, a pesar de que fuera mayor que yo. Hay que pensar que una persona como Rosita, que realizó innumerables giras, que permaneció fuera del país en largas temporadas, pues que podría ser una persona distante. ¿Cómo era? Ya usted me explicaba con usted, con el hermano, con el resto de la familia, con sus sobrinos. Con todos nosotros y con todas las personas cercanas. Siempre fue muy amable, muy directa, muy amplia y nunca hubo nada que fuera, digamos, fingido. Para nada. Siempre fue absolutamente veraz en todo lo que hizo, en todas sus relaciones con nosotros. Por eso el recuerdo que podemos tener de ella es ese. Y yo diría más, no recuerdo, sino el cariño que todavía llevo por dentro y que llevaré hasta el fin de mis días. ¿Qué podía sacar de paso a Rosita? Bueno, que algo le hiciera mal, que no le gustara cómo había hecho alguna cosa del trabajo. Era muy exigente. Era consigo misma muy exigente y nunca estaba 100% de acuerdo con lo que hacía, aunque le dijeran 1000 felicitaciones. Dice, sí, pero tengo que resolver tal y tal cuestión. Es decir, era una persona que tenía intrínsecamente una modestia extraordinaria, cosa que podrían haber pensado que una persona con el nombre que tuvo podía no tener. Pues siempre fue así, absolutamente modesta, absolutamente cuidadosa de qué es lo que estaba haciendo y cómo lo debía hacer. Por eso yo, como su hermano, que la admiro también como espectador del teatro y de todo lo que haya hecho, la considero muchísimo más de lo que habría considerado solamente por ser la artista que fue. Presenció usted muchos espectáculos de su hermana. Sí. ¿Recuerda alguno en particular? Bueno, no tengo un recuerdo específico, pues, porque son tantos y tantos que disfruté, pero sobre todo disfrutaba mucho cuando veía una obra teatral aquí en este mismo teatro, entre bambalinas. Como yo era su hermanito, podía entrar. Exactamente, podía estar detrás del escenario. Y me ponía entre bambalinas y he tenido una visión del teatro que indudablemente es poco frecuente porque nadie ve el teatro entre bambalinas. Y yo lo vi lo mismo en la platea que en ese otro lugar. Vamos a recordar, usted sentado en la platea, rodeado de público, viendo a su hermana actuar. Una emoción. Por ejemplo, cuando la veía, que ella lo que estaba haciendo, lo estaba sintiendo. Y cantaba algo y se emocionaba con la canción que hacía. Entonces el público se daba cuenta de eso y aplaudía delirantemente. Entonces yo me quedaba un poco retraído, lo confieso, pero indudablemente que eso
me llamaba mucho la atención. Sé que lo pondría en una situación embarazosa, pero en una palabra, ¿cómo recordaría el hermano a Rosita? ¿Ella a mí? Usted a ella. Yo a ella. Una palabra cortita. Mi hermanita. Muchas gracias al arquitecto José Enrique Fornés, hermano de nuestra gran vedette de Cuba, Rosita Fornés, a quien hoy el pueblo de la capital le rinde tributo desde la posición en que nos encontramos aquí en el Teatro Martí. Pues estamos viendo a esta hora ya que la población accede al féretro donde se encuentran los restos de Rosita para rendirle postrer tributo. Algunos han venido con flores, han venido con carteles para manifestarle su devoción y admiración a la gran vedette de Cuba, a retribuirle lo que Rosita desde el escenario siempre le brindó al público cubano: su arte inigualable, su entrega absoluta, su total sentido de amor al público que siempre le respondió con largos y enormes aplausos en cualquiera de los escenarios que se presentó en nuestro país. Estamos aquí, Indira, hasta las 12 del día y continuaremos hasta las 2:30 de la tarde, cuando partirá el cortejo fúnebre hasta el cementerio de Colón. Les recordamos al público que está con nosotros y reside en las inmediaciones de la calle Prado, Malecón, la avenida 23 y la calle 12, que sobre las 2:30 de la tarde ese será el recorrido que tendrá el cortejo fúnebre, pero en el interior del cementerio de Colón será una ceremonia privada, una ceremonia íntima por voluntad de la familia y voluntad de la propia artista. Hemos recordado durante esta mañana y seguramente lo haremos también en los próximos minutos la impronta de Rosita en el cine desde que debutara allá por el año 1941, las películas que realizó en México, hasta que posteriormente aquí en nuestro país en el año 1983 protagoniza de manera verdaderamente rutilante la película Se Permuta de Juan Carlos Tavío y Titón. Allí nos devolvió en esa exquisita comedia pues a la Rosita auténtica, a la Rosita comediante, que también fue durante largas temporadas en el ya desaparecido Teatro de la Comedia de la mano de los Martínez Casado. También, por supuesto, la recordamos en Las Noches de Constantinopla, en papeles secundarios, dirigida por el realizador Orlando Rojas, por Sergio Giral en Plácido. En fin, también en el cine tuvo Rosita una participación notable antes del año 59, en la década del 40 y el 50, tanto en Cuba como en México, y posteriormente, después que el cine le otorgó esa segunda oportunidad en los años 80, 90, incluso ya también en este propio siglo participó en algunas cintas cubanas. El teatro lírico igualmente acogió a Rosita en innumerables presentaciones. Les recordábamos que fue fundadora del Teatro Lírico Nacional en el año 1962 y con la compañía repondría La Viuda Alegre. Una de las fotos de La Viuda Alegre justamente flanquea hoy el féretro de Rosita aquí en el Teatro Martí, una de las puestas en escenas que tuvo lugar en el Gran Teatro de La Habana. También con la Compañía Lírica Nacional, Rosita repondría La Princesa de las Sardas en 1964, María Lao en 1964 también, La Verbena de la Paloma y La Revoltosa y Cecilia Valdés, entre otras obras del repertorio lírico muy cercano también al perfil, a la tesitura, a la impronta y a la personalidad y a la trayectoria artística de nuestra Rosita Fornés. Sin duda alguna, la televisión fue uno de, pudiéramos decir, los platos fuertes de su carrera artística desde que debutara cuando regresó de México en el año 1952 en el Gran Teatro de CMQ Televisión con la puesta La Casta Susana bajo la dirección musical del maestro Gonzalo Roy. Allí conoce a Armando Bianchi, con quien se uniría de manera artística y también uniría su vida hasta el año 1981 en que muere Bianchi. En la televisión, Rosita interpretó dramas, comedias, revistas musicales, zarzuelas y un amplio repertorio de canciones en prácticamente los más populares de nuestra televisión.
Participó, por ejemplo, en los espacios Mi Esposo Favorito, dirigida por Joaquín M. Condal durante varios años, Desfile de Éxitos, Su Noche Favorita, Desfile de la Alegría, De Repente en TV, Cita con Rosita, un espacio bien recordado por los que ya pasamos de los 40 años, Viernes de Gala en los años 60, lo recordarán los mayores. Allí interpretó las principales operetas y zarzuelas que hiciera en el teatro, pues las llevó a la televisión. Hizo teatro ICR, por ejemplo, El dulce pájaro de la juventud, Deseo bajo los olmos, El hombre de la piel de víbora, y participó también en las telenovelas Las Honradas en 1993 y Violetas de Agua en el año 2001. En los años 50 fue seleccionada la mejor vedette del año en varias oportunidades y junto a su esposo Armando Bianchi, Mr. and Mrs. Televisión, la Asociación de Críticos Radiales y de la prensa impresa en ese momento, pues hacía su selección y ellos obtuvieron esa condición. Por eso hoy, desde el Teatro Martí, estamos recordando sin duda alguna a la gran vedette de Cuba, nuestra Rosa Fornés. Títulos, honores, grandes premios no le faltaron. También durante sus actuaciones en México fue seleccionada la mejor vedette de ese país y en los años 52 y 53 la mejor vedette de América por la Asociación de Críticos de Espectáculos de esa hermana nación donde Rosita desempeñara una larga carrera y que también quiere, ama y aprecia el trabajo de la gran vedette de nuestro país. Son algunos apuntes acerca de la trayectoria artística extensa de nuestra Rosita Fornés, mientras en las imágenes, mientras conversábamos, pues nos mostraba a la población de la capital que ha venido hasta aquí, hasta el Teatro Martí, para recordar a Rosita. Está ambientado el teatro con su voz, algunos testimonios y también con canciones pertenecientes a operetas, zarzuelas y a su repertorio que interpretara durante muchos años para el agrado de su vasto público. Vamos ahora nuevamente contigo, Indira, allá en nuestros estudios en 23 Y ciertamente, Froilán, muchos somos los periodistas que tuvimos el privilegio de entrevistarla alguna vez y casi todos nos llevamos a un consejo, una palabra o una buena imagen de ella, su sonrisa, porque siempre tuvo eso, no solamente con los jóvenes, sino con todos los públicos, de atenderlos bien, de atendernos en tiempo y de siempre decirnos cómo debía ser el futuro y cómo debíamos enfrentarnos a él. Así le pasó a un colega, Raúl Nogués, y esta es su crónica. Entró al mundo artístico con 15 años en la Corte Suprema del Arte y nunca más se alejó de los escenarios. Rosita Fornés ha caminado por la radio, el teatro, la televisión y el cine. Su incuestionable categoría de vedette, basada en su versatilidad, la ha acompañado a lo largo de los años. Oye, yo soy Juana Bacallao, yo soy Juanita Bacallao, la niña que en el bebé resulta solicita. Hizo carrera en México, donde se ocupó muchísimo en el arte de las tablas y en la pantalla grande. Viajó por el mundo y colocó el nombre de Cuba en festivales a través de presentaciones diversas. Cada quien recordará ahora mismo una escena, un fotograma o la belleza física que ha sido puntal a la par que el talento y la sensibilidad. Permutar. Sí, permutar. Naturalmente. Permutar. ¡Ay! Se trata de un artista que nos ha hecho reír a la vez que nos ha emocionado. Rosa Fornés es un nombre que representa mucho para varias generaciones de cubanos. Lo suyo ha sido trabajar y esa huella nos acompaña de muchas maneras. Todavía queda por calibrarse bastante de lo que hizo y su papel esencial en la historia del arte en Cuba. Todavía recibe aplausos, los recibirá luego, cuando al pasar los años se haga memoria a gusto, cuando se busque y se encuentre con ese nombre que también es Cuba, Rosita Fornés. Porque hoy quiero vestirme de primavera. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con quien yo quiera, porque aún me queda Y
seguimos recordando a la gran vedette de Cuba, también de México y de América. Y lo hacemos con Rosalía Arnáez, que ya le decía, una mujer que tuvo el privilegio de presentarla más de una vez sobre los escenarios. Así mismo. Rosalía, México es un país imprescindible en la vida de Rosita. ¿Cuánto le aportó ese país y cuál es la huella que ella deja allí? Bueno, hay algo que nosotros sentimos un orgullo enorme, y es que Rosita amó a Cuba. Su última voluntad es esta: descansar para siempre en Cuba junto a su madre, su familia, su esposo. Aunque por esos azares del destino nació en Estados Unidos y murió en Estados Unidos, pero Cuba fue su patria y España también fue su patria. Pero ella dice que a México le agradece tanto, porque su plenitud, su juventud fue de desarrollo artístico en México, y su hija nació en México. Entonces ella misma lo ha dicho en estas entrevistas que hemos visto durante todos estos días de homenaje en la televisión cubana. Dice: a México le debo tanto por mi hija y por mi carrera. Este fragmento que veíamos en el trabajo de Raulito, que es donde ella de una manera exquisita dice que ella es Juana Bacallao, es de la película Tintán en La Habana o El mariachi desconocido. Y ya decíamos que más de una veintena de películas hizo en México, y trabajando en Tropicana como figura esencial, primordial, protagónica, hace 4 películas mexicanas. O sea, son coproducciones con Cuba, una de ellas es esta. Y ella, creo que la grandeza de Rosita fue la ductilidad que tuvo para adaptarse a los distintos momentos. Es decir, ella interpreta la música española, como vimos, y los distintos géneros, del género chico, como se le llama, pero también la música cubana. Ella canta a Tania Castellanos, canta a Adolfo Guzmán, canta a Ernesto Lecuona. El maestro Lecuona la dirigió, trabajó con ella, y además de ello fue pasando el tiempo y Rosita fue atemperando su repertorio a lo que sucedía en el mundo. Hay un video que no tiene muy buenas condiciones ya porque no se ha logrado preservar bien, ella cantando con la orquesta de Andén, con Juan Carlos Alfonso. Yo nunca había visto eso, digo, pero qué mujer, qué artista tan grande. Y uno de esos géneros en los que ella también se destaca es en la década del 60, del 70, cuando empieza a llegar a nuestro país la música española, la canción francesa, y ella tiene interpretaciones magníficas de este tipo de repertorio. Es decir, fue una artista inconmensurable, es infinita. Rosita es infinita. Cantó música también de Francia, música de España, música de Estados Unidos y por sobre todo música cubana. Y fue sobre todas las cosas, Rosalía, una gran actriz. Ya lo decía Raúl en su trabajo, podíamos reír lo mismo con ella que sufrir muchísimo, por ejemplo, con este papel en la película Papeles Secundarios, que interpretaba a una mujer que se llamaba Rosa, un personaje tremendamente con carácter. En cambio se permuta una mujer con una vis cómica. ¿Cómo lograr llevar eso? Un personaje, decías, de Papeles Secundarios, que quizás tenía tanto que ver con su vida, con la vida de cada uno de nosotros, cuando pasa el esplendor, cuando pasa la juventud, y ella lo interpreta desde la raíz misma, desde la esencia. Solamente los grandes artistas pueden hacernos reír y hacernos llorar, y Rosita fue una de ellas. Hay actores dramáticos excelentes, pero siempre en una sola cuerda. Los que son completos son muy pocos. En Cuba los hemos tenido, porque en Cuba hay una pléyade de actores que, estoy pensando en Enrique Santiesteban, en Rosa Fornés, Reinaldo Mirabáez. Fueron actores que se movieron desde lo dramático y trágico hasta lo cómico, lo satírico, lo humorístico, y Rosita tuvo todo eso. Se permuta. Es delicioso su papel, como mencionaba la propia actriz primera que entrevistó Froilán. Yo creo que solamente una persona muy inteligente, con una capacidad en su cerebro de aprendizaje enorme como tuvo ella, es capaz de moverse de un escenario a otro, de una música a otra. Y creo que aquí tenemos algo de música que pudiéramos escucharla a ella. Tenemos varios. Gracias a la televisión que pudo preservar
algunas de sus presentaciones en televisión. Qué bueno. Entonces yo le propongo, Rosalí, también usted quizás recordar una canción tan mítica como La Magma pudiera ser, y así disfrutamos un poco de nuestra Rosita Fornés. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor, está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atender y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante una imagen del Señor con un rosario renegrido van repitiendo la oración. Tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, jamás, jamás Y en este día son muchísimos los cubanos y las cubanas que quisiéramos estar en el Teatro Martí, pero debido a la situación sanitaria de Cuba eso no podrá ser. No obstante, si usted lo desea, el Ministerio de Cultura ha puesto a disposición en la página cubescena.cul.cu una manera de que usted pueda plasmar lo que siente, sus anécdotas, lo que quisiera decirle a Rosita, lo que le pase por su mente siempre y cuando sea para rendirle el más digno de los homenajes a nuestra gran vedette. Ya en el Teatro Martí sigue estando nuestro colega Froilán Arencibia. Yo les recuerdo que estaremos hasta las 12 del mediodía y retomaremos esta transmisión a las 2 de la tarde, justamente la hora en que cerrará el Teatro Martí para el público. Adelante, Froilán. Tengo que agradecer la confianza que depositaron en mi maestro.
Amigos televidentes, continuamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Martí las honras fúnebres a nuestra gran vedette de Cuba, Rosita Fornés. Continúa la población de La Habana pasando junto al féretro de Rosita, manifestándole su devoción, un último adiós. Algunas personas aplauden, otros le han traído rosas, algunos incluso carteles diciendo hasta siempre, te queremos, te amamos, Rosa, con mucho respeto, con la misma devoción que siempre le brindó Rosita desde el escenario. Seguramente muchas de las personas que también hoy están acompañándonos aquí en el Teatro Martí, desde esta platea, desde la platea del Gran Teatro de La Habana, del Teatro Pairet, desde el Mella, desde el Anfiteatro de La Habana, el Teatro Nacional, el Teatro América, le brindaron también grandes y prolongados aplausos a Rosita Fornés. Ella se entregaba al público y el público sabía reconocerlo y le devolvía con creces el agradecimiento por esa entrega. Vamos a conversar ahora con alguien que le acompañó durante 3 décadas, bien cerquita, pero le acompañó no desde el escenario, sino en la intimidad y quizás en la parte oculta de la vida del artista. Me refiero al diseñador Ismael de la Caridad. Muchas gracias. Bienvenido, Ismael, a nuestra transmisión. Tú estuviste junto a ella antes de que el público la viera deslumbrante sobre la escena. ¿Cómo la recuerdas? Cuéntame alguna anécdota. Bueno, yo la recuerdo siempre que era una persona tan normal, nunca ella creyó que era lo gran artista que era, nunca en la vida hubo una palabra, yo sí puedo, no, ella era una persona que tenía un nivel de ella no sabía quién era ella no sabía lo grande que ella era, porque era una artista que ella se preparaba, la preparación. Yo, por ejemplo, una anécdota que te puedo hacer de ella, que yo le llevaba siempre, en las actuaciones le llevaba accesorios y ella escogía, entre los dos escogíamos el accesorio que iba a utilizar. Entonces ella me decía, yo creo que es este. Y yo decía, sí, bueno, pues este. Ya es una cosa preconcebida básicamente, porque lo teníamos preparado, y ella me decía, este es el que me gusta, y siempre me decía, ¿qué tú crees? Bueno, sí, pero bueno, mira, estos aretes son los que deben de, bueno, sí, claro que sí, lo que tú me digas. Y así nunca en la vida estuvimos preparando con tanto tiempo un vestuario, nunca, ella me dejaba esa parte siempre, por suerte me dejaba que yo seleccionara lo que yo iba a utilizar. Bueno, comenzamos desde hace muchísimos años y ya se vio el trabajo y la relación que teníamos. Ella sabía que yo iba a hacer lo que era mejor para ella siempre, y que ella me dejaba esa parte de la vida artística, me la dejaba. E inclusive presentándonos en escenarios fuera de Cuba, ella nunca me preguntaba qué me voy a poner hoy, sino que ella directamente iba, y era muy presumida, la suerte que era muy presumida, y a pesar de lo presumida que era, no era vanidosa, y nunca creyó que era una mujer bella, nunca creyó que era una mujer tan elegante como lo era, porque cada diseño que hice para ella, y debo decirlo, era un regocijo personal. Yo me sentía siempre que estaba diseñando para la máxima estrella, y de veras que nunca yo creo que puedo diseñar con más cariño que para Rosita. Todos los personajes que Rosita cometió eran parte de un estudio que hice de su persona, y de verdad, con más cariño no he podido trabajar con nadie, ni podré trabajar con nadie, porque era muy especial. Tú la conociste desde, digamos, el misterio, cuando el artista se está preparando y es la parte a la que el público no tiene acceso. ¿La viste cansada en algún momento? Porque las largas temporadas a veces implican, obviamente, para un artista mucho gasto de energía, incluso de salud. ¿Cómo se sobreponía esos momentos? Mira, a veces yo pensaba que ella no iba a llegar a la actuación, que ella se iba a desmayar, o que ella se iba, porque estaba rendida, porque hicimos muchas veces actuaciones que eran de un pueblo a otro, íbamos de una provincia a otra, de un pueblo a otro, y de verdad yo decía el agotamiento, porque ella no era una mujer que tenía ya 20 años, ya tenía una edad ya bastante avanzada,
Y ella no, yo la veía y me preocupaba, ella la veía cuando se estaba maquillando, se estaba peinando, yo decía, ay, tú verás que no, no, pero ella cuando ya le decían Rosa Fornés escena, era una cosa que se transformaba, era una energía interna tan grande que ella tenía, y era un compromiso que ella tenía establecido con el público, tan grande, que era increíble, era como quitar una persona y poner otra persona, era lograr una energía, era una cosa que se producía impresionante. Yo nunca lo he visto en ningún otro artista. Tuviste oportunidad de trabajar con ella en grandes escenarios dentro de Cuba y fuera de Cuba, pero también en pequeños escenarios del resto de nuestra geografía. ¿En algún momento estableció diferencia entre un público y otro? ¿Se mostró distante por estar quizás en un escenario de menor relevancia artística? Qué va, hijo, sí, era increíble. Ella daba lo mismo de artista, lo mismo en Nueva York que en un pueblito de Matanza, pegadito a Matanza, en un cine convertido en teatro para que ella hiciera su actuación. Ella no tenía diferencia. Ella lo que le gustaba era que su trabajo gustara. Era lo que le gustaba a ella, que su trabajo gustara y quedaba siempre, ella siempre se sorprendía cuando el público le iba a saludar, le decía, Rosita, yo me recuerdo de ti, y decía, mira qué bien, como se recuerda de mí, no sé. Ella nunca estuvo consciente de lo grande que era, nunca estuvo consciente en vida de lo grande que era. ¿La viste nerviosa en algún momento o en varios momentos? No, ella siempre tenía un compromiso con el público y se ponía nerviosa, como si fuera, yo le decía, pero ¿por qué te pones nerviosa con tanto tiempo que llevas haciendo lo mismo? Y ella me decía, es que esto es la primera vez que lo voy a hacer. Un espectáculo, cualquier espectáculo, esta es la primera vez que lo voy a hacer. Y entonces eso habla de lo grande de verdad. Y la admiración que yo siento por ella es tan grande, que el compromiso que tengo con ella es que su imagen perdurará hasta que mi vida llegue y el compromiso continúa después que yo no esté, porque su vestuario va a estar siempre listo para lo que sea, y su imagen artísticamente trataré de que perdure su recuerdo. Siempre me gusta, y le he preguntado al resto de los artistas esto. Tú estabas detrás del escenario, en el camerino, ¿te sentaste alguna vez dentro del público de manera furtiva para verla y comprobar cómo reaccionaba el público? Sí, yo no muchas veces me podía sentar en el público porque siempre estaba detrás y siempre estaba pendiente de lo que ella pudiera necesitar, pero las veces que pude hacerlo, yo estaba muy nervioso siempre. Yo estaba muy nervioso porque yo pensaba, yo decía, sabiendo lo cansada que estaba, sabiendo que muchas veces estaba enferma, que tenía padecimiento de la cadera, yo decía, se va a caer. No sé, era como un estrés que yo siempre vivía un estrés alrededor de eso. Pero la reacción del público, increíble, la reacción del público era tremenda. Es que Cuba la amaba. Todos los escenarios donde ella se presentó la amaron porque sabían que ella estaba dando su corazón. Ella siempre, desde que ella empezó, que he podido ver cosas de cuando ella comenzó, siempre dio el corazón. Ella es una artista que por eso es que llega a ser lo que ha llegado a ser y lo que será, porque también su imagen no queda aquí. Su imagen trascenderá el tiempo y será eterna. Yo siempre pienso que Rosa Fornés va a ser de esas artistas que son un regalo de Dios para el público. Los que la pudimos ver, tenemos que estar más que contentos de haber tenido una cosa tan grande, porque ella era fina, elegante desde la planta del pie, desde que ella pisaba el escenario, desde que ella comenzaba la preparación, en todo, era muy elegante, nunca tuvo con nosotros, con las personas que la asesorábamos, que trabajamos con ella, nunca tenía una palabra desagradable, a pesar de que estuviese nerviosa o que se tenía que aprender un texto, porque también la parte estética iba de nuestra parte, pero ella tenía que hacer textos, tenía que cantar canciones y no es fácil ir a hacer una vida alegre con un tocado de cabeza grande, con anillos, con guantes, con abanicos, con capas, con no sé qué, y todo eso, tener un desenvolvimiento escénico favorable, porque eso solamente ella lo podía hacer.
Muchas gracias, Ismael de la Caridad, diseñador que durante más de 3 décadas acompañó a Rosita en múltiples escenarios en nuestro país y también en el exterior. Uno de los diseños de Ismael de la Caridad, específicamente para Cecilia Valdés. Cecilia Valdés, sí, el diseño este de Cecilia Valdés es una bata cubana que le hicimos cuando se hizo la gala del Teatro García Lorca. Está precisamente custodiando el féretro de Rosita aquí en el Teatro Martí. Una imagen que hemos visto ya en nuestra transmisión de la mañana corresponde a una de las presentaciones de La Viuda Alegre en el Gran Teatro de La Habana, y el otro diseño de esa bata pues es obra de Ismael de la Caridad, repito, muy cercano a nuestra diva, muy cercano a la gran vedette de Cuba, Rosita Fornés, mientras vemos en las imágenes la guardia de honor que personalidades de la cultura, de la sociedad civil, amigos entrañables del mundo artístico en las diferentes manifestaciones por las cuales transitó nuestra vedette, pues han venido esta mañana también aquí al Teatro Martí a rendirle tributo. Es de momento, Indira, lo que tenemos aquí en el Teatro Martí. Vamos a continuar, por supuesto, entrevistando a otras personalidades. Ahora te devolvemos la señal allá a los estudios. Así lo haremos, Froilán, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, Rosita Fornés demostró con creces su versatilidad con una obra que quedó plasmada en el cine y la televisión. Sus capacidades histriónicas y su innegable carisma la llevaron a convertirse, sin dudas, en una artista admirada dentro y fuera de Cuba. Su simpatía, el talento incuestionable, su belleza que ella no consideraba tal y su incansable capacidad de trabajo le abrió a Rosita Fornés las puertas del cine a muy temprana edad. La cinematografía mexicana y española le acogieron sin dudas en las décadas del 40 y 50 del pasado siglo. Productores y directores ponían su mirada en aquella atípica cubana que ya evidenciaba sus dotes de vedette. Mujer Madura regresa a Cuba al triunfo revolucionario en plena producción del filme Palmer ha muerto, hecho que le cerraría algunas puertas en contratos atractivos, pero que ella asumió con la misma dignidad y humildad con la que vivió su alejamiento involuntario del cine cubano. Mientras seguía en nuestra televisión, teatro, Tropicana y otros escenarios donde su valía de artista completa brillaba y nos hacía admirarla y amarla más. Rosita, con esa sonrisa de encanto, sedujo a sus más jóvenes entonces colegas. Después de su exitosa presencia en Teatro Político Bertolt Brecht de la mano de Mario Balmaceda, donde protagonizó la adaptación del guión cinematográfico de Se Permuta, no hubo dudas, Rosa Fornés debía volver a la gran pantalla con un protagónico. Fue así que el filme del mismo nombre, de la autoría de Juan Carlos Davío y Gutiérrez Alea, contaría con la gran vedette de Cuba en buena hora. Aún hoy, más de 2 generaciones de cubanos disfrutamos y agradecemos la presencia de Rosita en ese ya clásico del cine en Cuba. Yolanda y yo para la casa de Angelina. Ahora sí que lo tengo. Ahora sí que lo tengo, Yolanda, lo tengo ya. Luego vendría papeles secundarios de Orlando Rojas, donde tuvo un desempeño memorable. Ahí selló cualquier atisbo de dudas sobre la inmensa actriz que fue. Rosa Fornés venció estereotipos, prejuicios, se alzó siempre con humildad, gracia y glamour y con la sencillez, solo virtud, de los grandes artistas. Pero ya soy parte de esta historia. Dagmé Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Te voy a dar un último consejo.
Y siempre es muy gratificante volver a ver esa película Se Permuta y también Papeles Secundarios. Y siempre me ha llamado la atención, Rosalía, como una mujer con esa madurez, una mujer que ya incluso con 80 años seguía dándole al mundo su buen arte. Y ella le decía al periodista Ciro Bianchi en una ocasión, una entrevista que recientemente se publicaba en Cuba Debate, lo siguiente, me permito citarlo. Le decía, lo importante no es querer seguir haciendo lo que hiciste, sino saber lo que puedes hacer. Lo importante es no dejarse aplastar ni abatir. Hay que estar arriba y mirar el futuro. Sí, por extraño que parezca, todavía miro el futuro y espero que la gente se sorprenda con lo que seré capaz de hacer a partir de ahora y siga dándome el cariño que me dio siempre. Cómo una mujer con esa madurez, incluso con 80 años, podía seguir dando buen arte y seguir complaciendo a todos sus públicos. Porque su cerebro, su espíritu no envejeció nunca. Nunca envejeció, Rosita. Siempre era lo que yo te mencionaba, siempre estuvo a tono con la época en que estaba viviendo. A los 22 años ya Rosita Fornés había hecho una carrera, ya era nombrada, como sabemos, vedette de México, vedette de América, se le pusieron, tuvo epítetos para calificarla. Los periodistas mexicanos, los críticos la adoraban, la consideraban la revelación de América. Y era tan joven, con menos de 25 años, ya tenía una carrera tan sólida y con 90 años todavía seguía sobre los escenarios. Cuando veíamos la entrevista de Ismael de la Caridad, que la amaba también como tantos otros, yo decía, es una rara conjunción de artistas excepcionales que hayan sido excepcionales seres humanos. Creo que es lo más grande de Rosa Fornés. Rosa Fornés lo confesó que su familia era lo primero, y su carrera, y su público. Todos la amaban. ¿Por qué hoy podemos disfrutar de tantas entrevistas, de verla tan complaciente con todo el mundo? Porque siempre decía que sí. Y lo decía con esa sencillez y esa humildad de la persona más común del pueblo de Cuba. Como cualquier ciudadano del mundo, ella nos decía que sí. Así lo pudiste entrevistar tú, así la pude entrevistar yo. Y haciendo también memoria, recuerdo que cuando estuve apartada estos 10 años que estuve al frente de la asociación en la UNIAC, el primer concurso Caracol que tuve que enfrentar un poco y que dirigir, pues el director artístico del espectáculo, Jimmy, pues dijo, vamos a hacerle un homenaje a Luis Carbonell y a Rosita Fornés. Y fue un espectáculo en el teatro del Minfar, donde se le entregaron sus reconocimientos. Están todas las fotos de Barnett, de Miguel Barnett, el poeta, presidente, entregándole, y ella fue tan amable, tan agradecida de aquel homenaje, que era lo menos que podíamos hacer nosotros desde la asociación, porque ella es una mujer de la radio, del cine y de la televisión, además del teatro. De hecho, Miguel Barnett ha escrito muchísimo sobre ella y siempre dice que es el símbolo de la unidad, por aquello de que no había quien hablara mal de Rosita, no había quien no reconociera su valor en el arte, y es que conquistó a todos los públicos, algo bien difícil. A todo el mundo. Y esto que decía Ismael, tuvo sus peluqueros, sus maquillistas que la adoran, que la aman, que todo el que se acercaba a ella quería siempre estar cerca de Rosita por el atractivo que tenía, eso que le llaman el sex appeal, o el carisma, o la gracia, o el don de gente que tenía. Pero además, te digo, Indira, no fui la persona que más cerca estuve de ella. Como locutora, como animadora, como periodista, coincidí en algunos momentos, y en la UNIAC también, que iba su hermano Fornés con ella a las actividades que hacíamos en la Sala Villena. Nunca en la vida he escuchado que Rosita hablara mal de alguien. Nunca tuvo una palabra fea, una palabra de reproche. Por eso ese tema, sin un reproche, es como la identificación de ella. Una mujer de una bondad enorme. Creo que es como la tenemos que recordar. Y realmente ayer me llamaba un amigo y me decía, yo quisiera estar en el sepelio, no puedo estar, pero para mí ella no ha dejado de estar, ella va a seguir estando. Y es verdad, es muy difícil pensar que físicamente ya no la vamos a encontrar, aunque fuera envejeciendo, envejecía bella y envejecía dulce y envejecía siempre amable con todos nosotros. ¿Cómo crees que será ese futuro sin Rosita Fornés desde el punto de vista de su presencia física?
Ella será siempre a lo que deben aspirar todas las cantantes, artistas que quieran ser vedettes. No para imitarla, pero para aprender de ese profesionalismo, de ese estudio permanente. No es tener una buena figura solamente, ser lindas o cantar afinadas, ¿no? Como decía el maestro Juanito, que la acompañó tanto, Juanito Espinosa, decía, hay muchos sonidistas, mi amiga me decía, yo le decía, maestro, sí, ¿quiénes son los sonidistas? Dice, muy pocas intérpretes y muchos sonidistas. Voy a decir aquí este secreto. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque tienen una afinación perfecta, tienen el ritmo, saben dar la nota, pero lo que cantan no les pasa por el corazón ni por la mente. A los que les pasa por el corazón y por la mente es a los verdaderos intérpretes. Por eso Rosita fue una intérprete, la veíamos en La Manma, es una actriz cantando. Entonces ahora las jóvenes que aspiren a conquistar los escenarios tendrán que aprender de ella, no para ser como ella porque el que imita fracasa, pero sí aprender de su rigor profesional, de su estudio de la música, del teatro, del baile, de todo. Siempre será una guía, sin dudas. Seguimos en esta transmisión especial que, como siempre, les recuerdo que estaremos hasta las 12 del mediodía con usted. Y en el Teatro Martí continúa llegando público y también disímiles artistas e intelectuales que la admiraron y trabajaron con ella. Adelante, Froilán. Continuamos nuestra transmisión en vivo desde el Teatro Martí, donde familiares, amigos y la población en general de nuestra capital rinde emocionado tributo a nuestra gran vedette Rosita Fornés. Hemos conversado, hemos comentado a lo largo de esta transmisión acerca de los aportes y el rol de Rosita dentro del desarrollo del arte lírico en nuestro país desde los años 40 y después, ya en el periodo revolucionario con la fundación de la Compañía del Teatro Lírico Nacional. Por eso me acompaña ahora el actual director del Teatro Lírico Nacional de Cuba y reconocido director de la orquesta del Gran Teatro de La Habana, el maestro Giovanni Duarte. Buenos días. Buenos días, bienvenido Giovanni. Bueno, cuéntame el aporte y el legado desde tu perspectiva de Rosita al desarrollo del arte lírico en nuestro país. Mira, no se puede hablar del teatro lírico en Cuba y de la fundación propia del teatro lírico en Cuba sin dejar de hablar de Rosita Fornés. Rosita Fornés es fundadora del Teatro Lírico Nacional desde la primera temporada que se hizo en el Teatro Pairé. Todavía no era Teatro Lírico Nacional. Fue una primera temporada de zarzuelas que se hizo en el Teatro Pairé, donde, por supuesto, ella era protagonista en varios de las zarzuelas que se hicieron en ese momento. Y luego, posteriormente, cuando la pasa al Gran Teatro de La Habana, al año siguiente, en 1962, también Rosita era protagonista de gran parte de los espectáculos. Por tanto, desde el momento fundacional, con toda la carrera que ya traía de antemano, la historia del teatro lírico está vinculada a Rosita Fornés y a todos los personajes que magistralmente hizo, tanto en zarzuelas, operetas, conciertos, galas. Además, su manera de interpretar, su desenvolvimiento en escena ha servido como magisterio a todas las personas que han podido compartir el escenario con ella, que han podido compartir momentos a través de toda su carrera. Ella tuvo oportunidad también de ser dirigida por grandes maestros de la música cubana. Por supuesto, todos los grandes maestros, Gonzalo Roy, Rodrigo Prat, todos los grandes maestros desde la propia fundación del Teatro Lírico Nacional. Ha hecho tanta cantidad de personajes en el lírico, desde las operetas, desde, por supuesto, La Viuda Alegre, el Eudoli, que son, digamos, sus personajes más paradigmáticos, o los más mencionados, los que más el público conoce, pero también ha trabajado en zarzuelas como María Lao. Yo, por ejemplo, tengo la maravillosa experiencia cuando comenzaba mi carrera como percusionista de la orquesta del Gran Teatro de La Habana, que se estrenaba una nueva versión, una nueva puesta en escena de Cecilia Valdés con el maestro Duchesne Cusán, y Rosita hacía la Rosa Sandoval, la madre de Leonardo Gamboa. Y para mí fue inolvidable ese momento que cuando Rosa salía de la escena se detenía todas las zarzuelas, se detenía todo, y era una ovación tan grande que el público le tributaba que había que recomenzar la escena de nuevo, y era una cosa realmente maravillosa.
una experiencia muy linda. Y estamos hablando de los años 90. Estamos hablando de los años 90. ¿Se mantuvo fiel Rosita, no obstante su enorme popularidad en otros ámbitos, se mantuvo fiel siempre a sus orígenes en el teatro lírico? Siempre se mantuvo fiel y siempre que se le llamaba y podía, siempre trabajó con el teatro lírico y apoyó a todos los artistas del teatro lírico. ¿Cómo tú crees, Giovanni, en tu condición de director de la compañía, que será recordada Rosita con las actuales generaciones de intérpretes? Mira, yo creo que Rosita marcará un hito en la historia de nuestro arte lírico y de nuestra cultura en general, por su legado, por todo lo que significa. Y pienso que para todos los artistas del teatro lírico y todos los artistas en general, aprender de ese legado y continuarse desarrollando el arte lírico es la mejor manera de tributarle el homenaje que merece. Hemos conversado con Giovanni Duarte, muchas gracias, director de la Orquesta del Gran Teatro de La Habana y también actualmente director del Teatro Lírico Nacional, a partir de la impronta y el rol de Rosita Fornés dentro del arte lírico en nuestro país, desde los años 40, cuando debutara aquí, en el Gran Teatro de La Habana, posteriormente aquí, en el Teatro Martí, en el Teatro Campo Amor, en los grandes escenarios capitalinos donde paseó su arte. Y hay que recordar también que posteriormente, en los años 60, siendo ya Rosita una figura consagrada en el ámbito artístico y escénico de nuestro país, pues llevó a la televisión, de la mano de grandes directores de nuestro país, grandes directores de televisión, quiero decir, pues llevó a la televisión esas óperas y esas zarzuelas para que la inmensa población, que no podía acceder entonces a los teatros de la ciudad, pues tuviera contacto y acceso a ese legado del arte universal. Otro de los aportes, sin duda alguna, de la gran vedette de Cuba, a la que hoy le rendimos tributo aquí en el Teatro Martí y que a las 9 de la noche estaremos brindándole, junto al habitual aplauso que le brindamos a nuestros médicos, pues estaremos tributándole la más sentida ovación a nuestra gran vedette. El público de la ciudad también tendrá oportunidad, sobre todo aquellas personas que residan a lo largo del Prado capitalino, la avenida Malecón, la calle 23 y 12, pues tendrán oportunidad, conservando las distancias y con las medidas de bioseguridad a las cuales nos impone la situación de la COVID-19, pues tendrá oportunidad también de brindarle un último adiós y un lindo aplauso de despedida a nuestra Rosa Fornés. Mientras tanto, otra joven figura del Teatro Lírico Nacional se ha sumado también a este homenaje a Rosita. Me refiero al solista de la compañía del Teatro Lírico Nacional, tenor Andrés Sánchez Joglar. Andrés, bienvenido. ¿Trabajaste con Rosita? Bueno, tuve la oportunidad de estar en dos de sus homenajes, uno con el maestro Alfonso Menéndez y otro con Raúl de la Rosa, y tuve la posibilidad de estrechar su mano y de poder cantar junto con ella, Frufru del Tabarán, y la verdad que fue una experiencia única e irrepetible, una experiencia muy bonita. ¿Cómo recuerdas a Rosita? Muy distante, tú joven, comenzando, y ella una gran figura ya que arrasaba con el público. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, la verdad que desde niño siempre admiré su carrera y nunca pensé de que iba a tener la posibilidad de poder estrechar su mano, de poder cantar con ella, y pensé que niño al fin, ¿no? Que como que veía a los artistas que no sé, que eran de una forma diferente, ¿no? Y la verdad que cuando me acerqué, ella me dijo: mi amor, lucha por lo que quieres, y el género lírico trata de sacarlo adelante. Y así mismo, ¿no? Así voy a tomar sus palabras, y estoy tomando sus palabras, de poder defender el lírico a capa y espada. Este es un género que amo con la vida y que ella amó también con la vida. Así es, y creo que además nos merecíamos de vez en vez pues que regresen esos clásicos de la opereta y la zarzuela que ella estelarizó en las voces ahora de ustedes, los jóvenes integrantes de la compañía. Sí, así mismo, como La Viuda Alegre, La Revoltosa, Luisa Fernanda, que ojalá y Dios quiera y se pueda tomar este proyecto para el año que viene y poder hacer homenaje a Rosita Fornés, a todas las grandes figuras que hicieron esta zarzuela en los años 50, como hablamos de Gladys Puy, María Remolá, en fin, innumerables de personalidades que han pasado por este teatro y por el Gran Teatro de La Habana también haciendo esta zarzuela.
Bueno, son las opiniones de una joven figura del Teatro Lírico Nacional de Cuba, el solista y tenor Andrés Sánchez, quien tuvo la oportunidad también de compartir en 2 oportunidades con nuestra gran Rosita Fornés y de retomar ese legado que ella dejara y esa impronta en la historia del Teatro Lírico Nacional. Muchas gracias, Andrés. Continuamos nosotros, amigos televidentes, pues llevando a ustedes los testimonios y el paso respetuoso, emocionado, estremecido en algunos casos del público que ha venido disciplinadamente a rendir un último adiós y a brindarle un formidable aplauso a nuestra gran vedette aquí hasta el Teatro Martí de La Habana. De Rosita pudiéramos, por supuesto, estar hablando durante mucho tiempo y preferimos que lo hagan sus amigos, sus compañeros de trabajo. Esperamos conversar en algún momento de nuestra transmisión con alguno de los directores que junto a ella pues laborara en los montajes de aquellas inolvidables puestas en escena que nos dejó en el teatro, en el espectáculo, en el cabaret, en la televisión y en el cine. Ahora devolvemos, Indira, la señal a nuestros estudios. Y Rosita siempre nos sorprendía con cada una de sus apariciones. Decíamos que ha sido la artista más integral dentro de las artes escénicas. Ya decíamos, hizo opereta, su género preferido, zarzuela, cine, radio, televisión, cabaret, hizo todo lo que se propuso. Y cuando ya se creía que nada nuevo le llegaría, el año 2007 le trajo una buena sorpresa. Por primera vez Rosita Fornés incursionaba en el dibujo animado, esta vez interpretando Un día de paseo, ese clásico de la canción infantil popular. La colega Marisol Ramírez reconstruye aquella experiencia de la vedette de Cuba. Al rostro de Rosita nunca lo iluminó una sonrisa tan tierna como la que se le ve en esta foto, hace 13 años, durante el estreno de esa producción que recrea la voz y el carisma del artista, su perfecta dicción. Perdone, caballero, que yo no he sido, ha sido mi sombrero el atrevido. Para mí, haber trabajado con Rosa Fornés, más que una experiencia, ha sido un reto y un lujo. Siendo ella un ícono en la cultura cubana y la gran vedette de nuestro país, me fue un poco difícil crear y diseñar, en este caso, una caricatura para este videoclip que fue realizado en el 2007. En esa época estábamos haciendo un pequeño rescate con algunas canciones tradicionales y llegó a nuestro estudio llegó un paquete con varias canciones, entre ellas estaba esta de Rosa Fornés. Me llamó la atención su música, me llamó la atención también el timbre de ella, de la voz, y me pareció simpático llevarlo a un videoclip. En una ocasión me dijo que nunca pensó verse en animado. Así contribuyó a un proyecto en bien de la infancia desarrollado por los estudios de animación del ICAI entre los años 2006 y 2007 y que rescató del olvido joyas de la memoria musical antigua. No quiero más sombrero ni más farola, yo quiero una mantilla de 4 bolas. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Seguimos en esta transmisión especial conversando con Rosalía Arnáez, periodista y locutora. Siempre me ha llamado la atención, Rosalía, lo humilde que era esta mujer, una gran mujer excepcional, una vedette. Y recuerdo que cuando le dieron el Premio Nacional de Teatro junto a María de los Ángeles Santana, siempre dijo que fue una de las mayores felicidades de su vida, precisamente por compartirlo con esta grande también de la cultura cubana. Creo que nunca Rosita se creyó lo grande que era. Así mismo. ¿No recuerdas en esa entrevista donde ella dice, habla de Esther Borja, que es verdad que fue la gran intérprete de la canción cubana, y ella pondera a sus contemporáneas y a las que eran un poco mayor en cualquier momento, porque Rosita, como han expresado sus amigos, las personas más cercanas a ella,
nunca interiorizó la dimensión que tenía como artista. Yo viendo ahora todos estos materiales, escuchando al director del Lírico, a los que han cantado con ella, veía a Bernardo Lichilín, que ha cantado también tanto con ella y tantos recuerdos. Veíamos también todos estos días por internet la cantidad de mensajes, las reseñas, la de Norge Espinosa, que es excelente, la de Raúl de la Rosa, que también estuvo muy cercano a ella en todos los espectáculos teatrales, la del maestro Artigas, de tantos amigos, de Ferguson, que trabajó tanto con ella también aquí en la televisión. Es decir, Rosita es una imagen que no va a perecer nunca. Y yo creo que en el futuro muy cercano se editarán libros para que podamos tener de manera gráfica las imágenes de Rosita al lado de los grandes símbolos del arte, de la cinematografía, de la música de América, al lado de Agustín Irusta, con quien actuó en México, al lado de Jorge Negrete, de todas las grandes luminarias de Argentina, de México, de Venezuela y por supuesto de Cuba y de España también. Rosita es de esos artistas sobre los cuales vamos a seguir hablando durante mucho tiempo, vamos a seguir investigando. Hay grandes figuras en América, algunas murieron jóvenes, como Carlos Gardel, que muere todavía de 40 y tantos años, y de quien se sigue hablando, se sigue investigando, se sigue estudiando su obra, su legado para las futuras generaciones, también irrepetible, único, de quien se hacen museos, la casa donde vivió es un museo, de quien se hacen centros culturales donde se atesora todo su cine, toda su discografía, todas sus grabaciones, que era también una persona a la que Rosita admiró mucho y habló de él. Yo creo que Rosa Fornés ya ha entrado de verdad en el firmamento de las estrellas que nunca mueren. A nosotros nos es muy difícil pensar que ya físicamente no va a estar con nosotros. Su obra es enorme. La descubrimos ahora durante todos estos días. Sus fanáticos, sus admiradores, sus amigos siguen mostrándonos fotos de pasajes de la vida de Rosita. Es magnífico este animado infantil porque el diseñador la representó a ella misma con todos sus tocados, con todos sus adornos y con toda su figura tan bella. Y hablando de amigos y admiradores y de personas que trabajaron con ella, me dicen que ella está en el Teatro Martí Alfonso Menéndez con nuestro colega Froilán Arencibia también un poco para ofrecer su testimonio sobre nuestra Rosita Fornés. Adelante, por favor. Directores, ¿cómo no? Continuamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Martí el homenaje de los amigos, los artistas, el homenaje popular de la sociedad civil cubana a nuestra gran vedette Rosita Fornés. Y es un placer verdaderamente conversar ahora con el director Alfonso Menéndez, bienvenido a nuestra transmisión, Alfonso, quien dirigiera a Rosita en múltiples oportunidades. Cuénteme, porque dirigir a una estrella, ¿cómo era ese proceso? A ver, imagínate tú, mira, yo debuté con ella. La primera vez que mi nombre salió en un periódico fue con ella. La primera vez que salí de Cuba fue con ella. La primera vez que tuve un premio, que fue Premio UNIAC, fue con un espectáculo con ella. Todo conmigo fue la primera vez con ella. Rosa era una persona, vamos, porque la gente pensaba, la lentejuela, las plumas, no, nada de eso. Rosita era muy profunda, tenía un sentido de la humanidad increíble, a mí me lo demostró. Yo hablo por mi propia experiencia. Yo recuerdo una anécdota, en una de las veces que la dirigí, en el García Lorca, la gala por 50 años de vida artística, tuvimos una discusión fuerte. Estas discusiones que se producen entre artista y director, al final de la discusión me dijo, no me respondas más porque yo puedo ser tu mamá. Pasó una hora, 2 horas, y me dijo, ven acá. Y me dio un beso y un abrazo. Yo en ese momento no me lo merecía. Y sin embargo ella fue capaz de entender que yo estaba bajo tremenda presión. Con ella hice yo
tengo la dicha esa que el anfiteatro de la Avenida del Puerto, o sea, de la oficina del historiador de la ciudad, ahí se hizo su último concierto en vivo con orquesta y coro en el año 2008. Trabajé con ella muchas veces. 2008, o sea, ya tenía 85 años. Fue precisamente con los 85 años cuando los cumplió, se le hizo en el anfiteatro un concierto con 60 músicos y 40 coristas. Cuando ella llegó al primer ensayo, pobrecita, me dijo, ¿tú crees que yo debo hacer esto? Y le dije, mire, Rosita, esto para usted es como montar bicicleta. Y hizo el concierto, le quedó precioso, lo hizo todo en vivo, pero además una anécdota. No quiso que bajara ninguno de los tonos de los arreglos, que eran arreglos de años 70. Yo le insistí y me dijo, no te preocupes, cuando yo pongo un pie en el escenario, los tonos me suben. Así se hizo, ese espectáculo está grabado por Ferguson, se grabó y hizo todo un concierto de 1 hora y media cantando. La experiencia mía con Rosa, yo creo que con la partida de ella, creo que se me va un poquito mi comienzo, mi desarrollo artístico, se me va un pedazo grande de mi carrera artística. Pero se queda entre nosotros, se queda en su corazón, en el corazón de todos quienes admiramos su arte inigualable. A partir de ahora será más en pasado y eso me duele, pero hay una cosa muy linda y es que finalmente está en Cuba. La Habana toda le está rindiendo homenaje en medio de esta situación. Mira la cola que hay. Iba a ser enterrada como quería ella, con Armando y con su mamá. Hemos escuchado el testimonio, esta vez desde el ángulo de la dirección de Alfonso Menéndez, quien la dirigiera en múltiples oportunidades y compartiera también en sus inicios escenario con nuestra Rosita Fornés. Otra perspectiva de la diva a la cual hoy le rendimos homenaje y que, como señalaba Alfonso, pues la población de la ciudad, no obstante las medidas de restricción, de distanciamiento físico con motivo de la COVID-19, pues ha venido respetuosamente a rendirle este último homenaje y a aplaudir a nuestra Rosita. Ahora voy a tener la oportunidad de conversar con una muy conocida y popular actriz cubana que también compartió con Rosita y que nos puede dar otro testimonio desde la perspectiva que significa haber estado junto a ella preparando un personaje, preparando un espectáculo. Bienvenida, doña Paula. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué recuerda? ¿Cómo recuerda el trabajo suyo junto a Rosita? Mira, yo tuve la suerte tan grande de trabajar con Rosita en la película Papeles Secundarios y bueno, ya yo sabía la grandeza que tenía Rosita como artista. Fue una de las grandes de todos los tiempos. Pero ahí descubrí la grandeza como ser humano de Rosita. Era una persona de una sencillez, de un apoyo a todos los artistas, de una disciplina, todo eso que es un ejemplo a seguir por todos los artistas, la verdad. Y para mí fue una de las experiencias, por suerte, porque yo la había conocido un poco por verla en los estudios aquí, pero tener una relación con ella era la primera vez. Y de verdad me sorprendí porque no pensé encontrar una mujer tan grande, tan bella, una artista tan maravillosa como ella, que fuera ese ser humano que era Rosita. ¿Y cómo preparaba el personaje? ¿La recuerda antes de entrar al set, preparando el personaje, ultimando los detalles? Ese momento siempre tan difícil para un actor o actriz. Sí, bueno, mira, en realidad, tú sabes cómo es el cine, que no es el teatro, que uno tiene más relación con los actores, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir es que Rosita siempre estaba en el lugar que tenía que estar. Siempre estaba preocupada, y no solamente por ella, sino por todos los actores que los rodeaban. Ahí trabajaba un actor español, Galiardo. Nosotros hicimos una gran amistad con Galiardo, Rosita, Miriam Socarrá, un actor que no recuerdo el nombre, la verdad, y Rosita, y siempre estábamos juntos en esa película. Y yo te digo, yo desde Rosita todos los recuerdos que tengo son buenos, son maravillosos. Ojalá todos los artistas pudiéramos tener, aunque sea un poquito así, de esa grandeza, de esa disciplina, de ese amor que sentía por su trabajo y por el trabajo de los demás. Una vez ella fue a vernos en el Teatro Mella, en la obra Te sigo esperando, de Héctor Quintero.
Y ella fue hasta el camerino y nos dijo tantos elogios a Corina y a todos los actores que estábamos allí, ¿no? Que a veces yo me sentía así y decía, ay Dios mío, que alguien tan grande te diga eso, es muy gratificante, ¿no? Y ojalá pudiéramos volver a tener alguna otra Rosita en este mundo. Bueno, creo que tenemos a Rosita en nuestro corazón, en ese ejemplo de compañerismo, de altura profesional, de disciplina, en el que otras actrices cubanas como usted, me permito quizás a nombre de una parte del público que nos acompaña decir que también nos honramos con su arte y con su entrega en el escenario, en la televisión, en el cine o en el teatro. Gracias por sus palabras, Paula. No, gracias a ustedes. Continuamos nosotros aquí con estos testimonios de personas que conocieron a Rosita, al tiempo que la población de la capital continúa manifestando su homenaje, su admiración y brindándole un último adiós, que también pudiera ser un primer aplauso de eternidad a nuestra gran Rosita Fornés. Regresamos ahora a nuestros estudios. Y seguimos esta conversación con Rosalía Arnáez y una última pregunta. ¿Cómo definir a Rosita Fornés? Eso es muy difícil, porque ella tiene tantos rostros, tantas maneras de expresarse, tuvo tanta versatilidad. Yo diría que es la leyenda artística más grande de Cuba en el siglo XX. Ya ella es mito y leyenda. Ya nos pertenece a todos, a América, a España, a Estados Unidos porque nació allí y murió allí, pero es la artista cubana más completa de todos los tiempos. Muchísimas gracias, Rosalía, por habernos acompañado. Gracias a ti y al colectivo que me invitó para compartir estos minutos de recuerdo y de evocación de esta artista ejemplar. Muchísimas gracias. Yo les recuerdo que estaremos hasta las 12 en punto y no me gustaría cerrar sin antes dar lectura a estas palabras a uno de los obituarios más hermosos que se escribieron sobre Rosita Fornés y corresponde al crítico y dramaturgo Jorge Espinosa. Decía él al final de su trabajo: supo entregarse a todos sus públicos y hacerlo con la frescura, con el encanto, eso que puede ser tan indefinible que otros de mayor garra o condiciones o incluso talento puede que no alcancen a demostrar nunca. Si esta es una despedida, pues que sea así, sin un reproche, agradeciéndole todo lo que nos dio. Y si es solo otra manera de saludarla, de rendirnos ante ella, que es lo que prefiero, que también ocurra de ese modo antes de que vuelva a cubrir la otra oleada de aplausos y flores. Nos despedimos recordándola. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin mentira. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira. Os vuelvo yo a contemplar y me parece mentira. Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos
amante del olvido, por dos amores que han muerto y son el tuyo y el mío. Y son el tuyo y el mío. Mi respuesta a pensar como país es ser cada día más eficiente, producir más leche, aumentar la eficiencia en la genética para que la finca sea más sustentable, más sostenible y más resiliente a los cambios climáticos. Pero lo que hay que hacerlo, pero hacerlo con disciplina. Y es lo que nos falta a veces en los productores, disciplina. Este es nuestro grano de arena, aportar al país, ser cada día más eficiente y más sustentable. Cubano, vamos para allá.